Entonces, en este ejercicio me proporcionan esta curva cuya ecuación es f de x igual a 9.5 por e a la potencia 0.5 por x. Entonces, de lo que se trata es de calcular un punto inicial aquí en esta función cuando el valor de x inicial es menos 1. Entonces, el punto inicial p quedaría por aquí. Posteriormente, se pide calcular un punto final q cuando el valor final de x es 2. Con este punto P y este punto Q se pide trazar el valor de delta X y se pide calcular y trazar el valor de delta Y. Posteriormente se pide calcular un segundo punto final al cual se va a llamar Q2 y posteriormente se pide calcular un tercer punto final al cual se va a llamar punto final Q3. Entonces la idea es mantener fijo en la misma posición al punto inicial P y lo que se va a ir cambiando es la posición del punto final Q. Entonces el punto final Q se va a ir cambiando de forma que cada vez esté más cercano, prácticamente que se encuentre en la misma posición que el punto inicial P. Esto para que el valor de delta X cada vez sea más pequeño. Por ejemplo, con el segundo punto final Q2, el valor de delta X sería más pequeño, de esta forma. Y con el tercer punto final Q3, el valor de delta X sería aún más pequeño, de la siguiente forma. Entonces, esa es la idea de este ejercicio, hacer que el valor de delta X se aproxime cada vez más al valor de 0. Entonces, lo primero que se va a realizar es calcular las coordenadas de este punto inicial P. Entonces, este punto inicial P tendrá una coordenada inicial en X de menos 1. Entonces, aquí en X tiene coordenada menos 1 y la coordenada inicial de Y se tiene que calcular. ¿Cómo se calcula esta coordenada inicial de Y? Pues sustituyendo aquí en esta función. Es decir, si se sustituye en la función, quedaría f, que depende de menos 1, va a ser igual a 9.5 por e, entonces queda 9.5 por e a la potencia 0.5 por x, pero x se está sustituyendo por menos 1, entonces queda de esta forma. Entonces, esta operación la realizo en la calculadora de la siguiente forma. Tengo aquí 9.5 por el valor de e a la potencia 0.5 por, lo voy a poner así con paréntesis, por menos 1, con este signo de menos que está aquí, por menos 1. Cierro el paréntesis, presiono al igual y me da este resultado. Voy a utilizar en este caso, como en este tipo de ejercicio se requiere de exactitud, voy a utilizar 5 decimales. Entonces voy a escribir truncado hasta 5 decimales, 5.7624. Entonces el resultado de esto será esto, que será la Y inicial. Y este valor de menos 1 ya se mencionó que será la X inicial. Ahora, para calcular las coordenadas de este punto final Q, se tiene que la coordenada final de X es 2. Entonces la coordenada Y final se va a calcular sustituyendo este valor de 2 aquí en la función, por lo que va a quedar que f, que depende de este valor de 2, va a ser igual a 9.5 por e a la 0.5 por x. Entonces va a quedar 9.5 por e a la 0.5 por el valor de x, que en este caso es 2. Si se realiza esta operación en la calculadora, se tiene 9.5 por el valor de e, y la e está elevada a la potencia 0.5 por 2. Y esto da como resultado 25.82367.
Entonces el resultado de esto será el valor de la y final, mientras que el valor de la x final va a ser este valor de 2. Ahora, para calcular el valor del cambio en x o delta x, se conoce que es igual a la x final menos la x inicial, por lo que quedaría que es igual a 2 menos 1. Entonces, esto es igual. Aquí se tiene 2. Aquí la multiplicación de menos por menos resulta más. Entonces queda 2 más 1. Y 2 más 1 es igual a 3. Por lo que delta x vale 3. Entonces este delta x acá en la gráfica sería, trazándolo con la regla, más o menos esta distancia. Y se puede contar que son 3 unidades. Ahora, para calcular el valor de delta y, o cambio en la función, de forma muy similar al caso anterior, es igual a la y final menos la y inicial, por lo que va a ser igual a esta cantidad menos 5.76204. Entonces, al realizar esta operación en la calculadora, se tiene lo siguiente. Resulta que el valor de delta y es 20.06163. En la gráfica, este valor de delta y sería este. Ahora, para calcular la razón de cambio, se conoce que es la división de este valor de delta y sobre este valor de delta x. Entonces queda 20.06163 sobre 3. Da como resultado que la razón de cambio es 6.68721. Entonces, si yo trazo una recta secante a esta curva de color verde, que pase por el punto P y por el punto Q, la pendiente de esta recta secante será m igual a este valor de la razón de cambio. Entonces ahora, en un nuevo cálculo, la idea es dejar al punto P en la misma posición. Por lo tanto, las coordenadas del punto P no van a cambiar. Lo que se va a cambiar es la posición del punto final Q. Entonces se va a calcular un nuevo punto final, al cual se va a llamar punto final Q2. Entonces, este punto final Q2 menciona el problema que su coordenada en X va a ser 0. Entonces, su coordenada en X, la X final, va a ser 0. Entonces, su coordenada Y final se va a calcular sustituyendo este valor de 0 aquí en la función. Entonces, si aquí en la función sustituyo el valor de 0, queda f, que depende de 0, va a ser igual a 9.5 por el valor de e a la potencia 0.5 por 0. Y esto va a ser igual a 9.5 por el valor de e a la potencia 0.5 por el valor de 0 en el exponente, presiono el igual y esto me da como resultado 9.5. Entonces el resultado de esto, que es 9.5, sería el valor de la y final del punto final Q2. Y el valor de x final del punto Q2 sería 0. Entonces ahora voy a calcular el valor de delta x. Entonces tengo que delta x va a ser igual a x final menos x inicial. ¿Cuánto vale x final? X final vale 0. Entonces queda 0 menos 1. Entonces esto va a ser igual. Queda 0. Aquí queda menos por menos. Resulta más.
1. Y 0 más 1 pues es igual a 1. Acá en la gráfica, este nuevo valor de delta X sería este. Ahora, para calcular el valor de delta Y es igual a la Y final menos la Y inicial. Entonces va a ser igual a 9.5 menos 5.76204. Entonces el valor de delta Y va a ser 3.73796. En la gráfica este valor de delta Y sería este. No es verdad, estoy cometiendo un error. Este punto Q2 debe de quedar sobre la curva verde. Entonces aquí cometí el error de localizarlo sobre la recta negra. Entonces debe quedar sobre la curva verde. Entonces más bien debe quedar aquí el punto Q2. Por lo tanto, este valor de delta Y sería esta distancia que está aquí. Si yo calculo la razón de cambio es la división de este valor de delta Y, 3.73796, sobre este valor de delta X, que es 1. Entonces esto es igual. Cualquier cantidad entre 1, pues resulta lo mismo, entonces es igual a lo mismo. 3.73796. Entonces este sería el valor de la razón de cambio. ¿Y qué significa esta razón de cambio? Pues sería la pendiente de una recta secante a la curva, a esta curva de color verde. Una recta secante que pase por el punto P y por el punto Q2. Entonces la pendiente de esta nueva recta secante sería este valor. Para un tercer cálculo, nuevamente me piden mantener en la misma posición al punto inicial P, por lo tanto las coordenadas no van a cambiar. Y lo que voy a cambiar son las coordenadas de un nuevo punto final, al cual voy a llamar punto final Q3. Entonces me menciona el problema que la coordenada X de este punto final Q3 va a ser menos 0.9998. Entonces este será el valor de X final del punto Q3. Para calcular el valor de la Y final, voy a sustituir este valor acá en la función, por lo que quedaría que la función que depende de menos 0.9998 va a ser igual a 9.5 por el valor de E a la potencia 0.5 por el valor de X, que en este caso es menos 0.9998. Entonces, si realizo esta operación en la calculadora, obtengo lo siguiente. 9.5 por el valor de la E a la potencia 0.5 por, lo voy a poner así con paréntesis, negativo 0.9998. Cierro el paréntesis. Esto es igual a 5.76261. Entonces el resultado de esto será la Y final del punto Q3. Ahora, si yo quiero calcular delta X es igual a la X final menos la X inicial. Esto va a ser igual
a menos 0.9998 menos 1. Esto va a ser igual a este valor, menos 0.9998. Aquí se tiene menos por menos, resulta más 1. Entonces en la calculadora se tiene menos 0.9998 más 1. Y esto es igual a 2 por 10 a la menos 4. Esto es notación científica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tengo que anotar al número 2 y esto me indica que tengo que recorrer el punto decimal 4 lugares hacia la izquierda. Entonces originalmente el punto decimal está aquí, lo tengo que recorrer 4 lugares a la izquierda, sería 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces el punto decimal ahora va a quedar aquí. Entonces el resultado sería 0.0002. Eso es lo que indica este resultado. Que también le puedo pedir a la calculadora, configurándola, que me lo muestre de forma estándar, ya no con notación científica, sino de forma estándar. Entonces hay que buscar en la calculadora la forma en que haga eso. En este modelo que tengo aquí sería con Shift, la tecla de configuración, presiono el 8 de normal y presiono el número 2. Y presiono esta tecla y aquí está el resultado, 0.0002. Entonces ese es el valor de delta X. Ahora, para calcular delta Y es igual a la Y final menos la Y inicial. Esto va a ser igual a 5.76261 menos 5.76204. Si yo hago esta operación en la calculadora, tengo 5.76261 menos 5.76204 da como resultado 0.00057. Entonces, este es el valor de delta Y. El valor de la razón de cambio sería la división de este valor de delta Y entre este valor de delta X. Entonces en la calculadora realizo 0.00057 entre 0.0002. Esto es igual a 2.85. Localizar este punto Q3 aquí en la gráfica resultaría muy complicado, puesto que prácticamente ese punto Q3 queda en la misma posición que el punto P. Sin embargo, suponiendo que se pudiera localizar ese punto Q3 en la gráfica, si se traza una recta secante a la curva, esta curva de color verde, entonces si se traza una recta secante que pase por P y por Q3, la pendiente de esa recta secante sería M igual a 2.85. Entonces ahora voy a hacer un resumen en una pequeña tabla de los cálculos que se han realizado en este ejercicio de la siguiente forma. Entonces aquí voy a anotar las coordenadas del punto inicial P, que a lo largo de los 3 cálculos no cambió. Entonces ese punto P se mantuvo sin moverse. Aquí voy a anotar las coordenadas de los 3 puntos finales que se calcularon, que fueron Q, Q2 y Q3. Aquí voy a anotar los valores de delta Y que se obtuvieron. Aquí voy a anotar los 3 valores de delta X que se calcularon. Aquí voy a anotar los 3 valores de la razón de cambio que se calculó. Entonces, como se mencionó al inicio del problema, la intención era mantener fijo al punto P y mover al punto final Q de forma que estuviera cada vez más próximo al punto P, de manera que el valor de delta X fuera cada vez más pequeño.
Entonces aquí se puede observar que el valor de delta X cada vez fue más pequeño. Primero fue 3, después fue 1, y en el último valor prácticamente es 0. Entonces se dice que el valor de delta X tiende o se aproxima a 0. Entonces, cuando el valor de delta X tiende o se aproxima a 0, se observa que este valor de la razón de cambio también se aproxima a un valor. Entonces, en este caso, el valor de la razón de cambio tiende o se aproxima a 2.88102. Es decir, si yo continúo aquí haciendo más cálculos, por ejemplo, si agrego un nuevo punto final Q4, de forma que el valor de delta X sea prácticamente 0, esa es la idea, que prácticamente el valor de delta X sea 0, el valor de la razón de cambio que se va a obtener aquí va a ser este. Entonces, este valor de la razón de cambio es la derivada. Es la derivada de la función f de x igual a 9.5 por e a la 0.5 por x. Es decir, la inclinación de esta curva en este punto P será este valor, 2.88102. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.